doctrina. Amén. Hemos acabado de revisar un texto bíblico bien importante. Apocalipsis 22, 18 y 19 nos muestra las consecuencias de agregar o de quitar al propósito de la profecía. Y yo creo que más claro no puede ser. El ejemplo está en el mismo texto bíblico. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él o ella las plagas que están escritas en el libro. Eso es un juicio. Pero si alguno quitare a las palabras de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de la nueva Jerusalén. Así que si en algo Dios es delicado, es en el propósito de cómo aprendemos la doctrina. Amén. Y es por eso que hemos traído una serie hace un tiempo sobre apologética, la defensa y la expansión del propósito de la sana doctrina. Hemos hablado de los sellos, vimos una serie completa sobre todas las doctrinas fundamentales y en algún momento tratamos algunas doctrinas particulares. Amén. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Pero hoy el objetivo es explicar las razones por las cuales el estudio y la práctica de la sana doctrina son indispensables para ser salvos. Cuando algo es indispensable es porque sin eso no se puede llegar, ¿cierto? Por ejemplo, es indispensable la vida de oración en el cristiano, ¿cierto? Y es indispensable el estudio de la palabra. ¿Y por qué? Porque por la palabra se afirma la conciencia, pero por la oración se sensibilizan las emociones, en cuanto también lo que es real en lo espiritual. Porque hay un asunto emocional que es muy humano, pero hay un asunto de nuestras emociones que es netamente espiritual y que a veces es tan grande lo que se siente que no se puede explicar. Pero hoy el objetivo es ver las razones por las cuales el estudio y la práctica de la sana doctrina determinan cómo es que podemos ser salvos. Amén. Voy a citar un pequeño ejemplo. Las cosas más honorables y de mejor bendición implican un gran conocimiento, pero también un gran esfuerzo, una gran práctica para poder alcanzar las metas. Por ejemplo, el que es médico tiene la necesidad de invertir mucho en sus conocimientos. Es una de las carreras que más requiere presupuesto para invertir en cuanto a cómo se conoce de esa ciencia, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Pero también se resalta la calidad de la vida personal. Porque sería muy triste que sea buen médico, pero tenga un maltrato con la gente. Ambas cosas son importantes. En nuestro caso, es importante reflexionar acerca de: ¿estoy aplicando correctamente lo que sé de Dios? ¿Lo que he aprendido de Dios? ¿Sí le he dado el valor necesario o a veces la palabra pasa desapercibida? Pero nosotros tenemos el propósito de ser fortalecidos espiritualmente por medio de la palabra y de tomar valor desde nuestra vocación personal a través de la oración. Porque hemos tenido experiencias de que a veces estamos a punto de un programa y alguien nos dice: hermano, de cuando se acaba el culto tenemos que hablar. Claro, hermano, claro que sí. Pero cuando se acaba el culto, hermano, ¿y qué pasó? Usted dijo que teníamos que hablar. No, hermano, en el sermón que Dios le dio resolvió todas las dudas. Ya no hay que hablar de nada. Porque Dios conoce el corazón. Y la palabra de la doctrina afecta de forma directa tres cosas en nuestra vida. Lo primero que afecta de forma directa la doctrina de la Biblia en la vida de una persona son los sentimientos, las emociones. Es por eso que a veces estamos hablando con alguien y se compunge y se pone a llorar. Y no es nuestras palabras, no es que hablemos muy bonito, a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, porque es Dios mismo el que coloca las palabras, porque conoce lo que hay en el otro corazón. Y Dios toca los sentimientos por medio de la palabra.
¿Cuántas veces la palabra nos ha hecho llorar? ¿Cuántas veces nos hemos sentido confrontados y como regañados por la palabra? Porque nos redargulló, pero pues ese sermón. Y algunas veces alguien dice, pero como que mandó piedra el predicador. Y no, es que Dios está puliendo su pueblo en la fe a través de la orientación. Amén. Y a veces hay quienes de pronto tienen una actitud muy fuerte cuando se les da la palabra y se sienten tan confrontados que quisieran no volver más porque sus sentimientos se ven afectados. Yo recuerdo una ocasión que el pastor en Murillo predicó algo tan fuerte que mi papá dijo, no vuelvo a culto. Porque salió, digamos así que el menú estaba tan fuerte que salió enfermo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Le afectó sus emociones y la palabra tiene eso. La palabra puede hacernos regocijar de gozo, pero cuando es una confrontación directa para corregir lo que es pecado, nos hace sentir como en contravía, como que es tan fuerte que nos toca dar la vuelta. Así que la palabra afecta los sentimientos, las emociones. Y es uno de los mejores manuales para orientar inteligencia emocional. Gloria al Señor Jesús. Y muchas veces en el campo secular lo buscan a uno como consejero, pero no como pastor. Y uno llega para poder ganarse el espacio de esa familia dando consejos, como terapeuta de familia, pero uno no es terapeuta de familia, uno es pastor. Pero uno empieza a dar principios sin citar la Biblia, pero la persona ya allá adentro en el corazón empieza a sentir algo y al final dicen, pero esos consejos que usted me dio, ¿de dónde los sacó? Ah, es que vienen de la palabra de Dios. Amén. Pero hay otra cosa que hace la doctrina y por eso es tan importante en nuestra vida. Moldea la voluntad. Moldea la voluntad. ¿Cuántas veces nosotros no quisiéramos hacer muchas cosas? Pero cuando el Señor nos empieza a moldear por la palabra, termina transformando nuestra voluntad. Ejemplo sencillo. Mi mamá era amante de las faldas cortas y los blue jeans apretados. Creo que ella está conectada también. Aleluya. Y ella era amante de eso antes de conocer del Evangelio. Y la pregunta de muchos es, ¿y quién le cambió la voluntad a ella? Recuerdo tanto que una vez dijo, no quiero volver a culto. Y le dijo el pastor, no voy a volver. Y el pastor, ¿y por qué no quieres volver? No, porque es que yo me siento extraña. Dijo el pastor, pero yo no le he dicho que se vista diferente. Si es algo que está pasando en su conciencia, resultado de la palabra. Pero más allá no le vamos a decir cómo se vista. Lo que sí queremos decirle es que siga escuchando el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es el que moldea nuestra voluntad. Y hoy es tremenda creyente y servidora. Amén. Entonces la palabra de Dios moldeó nuestra voluntad. Mi papá era un hombre que amaba bastante el traguito. Yo alcancé a verlo borracho. Y alcancé a ver muchas cosas en ese mundo porque conocí de Dios y decidí ser cristiano a los 11 y 12 años. Y recuerdo que la gente se admiraba. ¿Y qué le hicieron a don Reinel? ¿Quién le cambió la mente? ¿Quién le cambió el chip? ¿Por qué no se quiere tomar un traguito? ¿Por qué no quiere irse a la recocha con sus amigotes de siempre? Porque la doctrina de Dios moldea la voluntad. Y sobre todo, da una firme capacidad de decisión, porque nos hace experimentar la verdadera libertad. Porque a veces dicen, no, pero ustedes no son libres, porque es que hacen lo que allá los mandan. Entonces no son libres, dependen. No, el verdaderamente libre elige, y a nosotros nadie nos obligó. La palabra de Dios nos convenció y tomamos la decisión de obedecer para marcar la diferencia. Démosle un aplauso al autor de esta palabra que moldeó nuestras emociones, que generó una nueva voluntad. Aleluya. Pero hay un tercer elemento. Nos formó mejor en la parte intelectual. Si hay una persona inteligente, si hay una persona sabia, es aquel que creó el hábito de escudriñar la Biblia, de estudiarla, de profundizarla.
¿Por qué? Porque uno cuando depende del propósito de Dios por medio de la Biblia, uno coge este texto frente a todos los demás. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que este texto no necesitan que lo defiendan. Es uno el que se defiende por medio de la palabra frente a cualquier rudimento que el mundo ofrece. Y es así como la palabra, la doctrina del Señor, da la mejor formación del ser desde lo que aprendemos. Por eso dice que hemos sido renovados a partir del espíritu de nuestro entendimiento. Dios inició la obra en nosotros usando a alguien que llegara a nuestra puerta, usando a alguien que visitara ese sector, usando a alguien que pusiera un equipo de sonido en el lugar y diera el mensaje. Y entonces empezó a suceder algo en nuestro sentimiento, en nuestra voluntad, tomamos capacidad de decisión y ahora pensamos diferente, actuamos diferente y al mundo a veces le parece raro. ¿Por qué somos tan diferentes? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y de esa forma entonces el Evangelio transformó nuestra vida. Los que lo hayamos experimentado, gritemos gloria a Dios. Aleluya. Ahora entonces, a manera breve, estudiar es esa acción y ese esfuerzo por tener mejor entendimiento acerca de algo. La práctica exactamente es el ejercicio o la realización de una actividad de forma continuada. Y es por eso que la vida del creyente, su testimonio es constante, no es solamente un rato o un par de meses. Amén. Porque la doctrina nos lleva a una práctica constante. Y cada día nos estamos edificando, nos estamos cultivando, estamos aprendiendo, estamos relacionando cosas. Y estamos aplicando ese conocimiento a nuestra vida. Y la doctrina exactamente es esa enseñanza, ese conjunto de principios y de ideas que en nuestro caso puntual, la base del origen de nuestra doctrina es la palabra de Dios. ¿Por qué haces eso? Porque la palabra dice. No fue porque el pastor dijo. Es que la Biblia dice. Amén. ¿Y por qué no haces aquello? Por lo que le dijo fulano de tal. No fue por lo que dijo ese o ella. Por lo que ya Dios determinó en su doctrina. Así que es por eso que Juan tiene que decir, o sea, Dios mismo está hablando a través de Juan en Apocalipsis diciendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía. Ese testimonio es: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y bueno, podemos ver el mundo como está ahora, porque muchos han venido añadiéndole cosas al Evangelio que el Evangelio no tiene. Bendito el nombre del Señor. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Pero ¿cuántos queremos tener certeza de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida? Así que lo más importante es ser fieles a la doctrina, a través de quien Dios en su gracia haya dispuesto para enseñarnos, para educarnos, para orientarnos, para fortalecernos. Y que nos podamos estimular los unos a los otros en el amor de Cristo. Gloria al Señor. Voy a empezar a enumerar algunas razones más exactas de por qué es tan indispensable el estudio y la práctica de esta doctrina que vivimos. Primero, no obedecerla trae muy serias consecuencias. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. No obedecer a la palabra de Dios es no nacer de nuevo. Porque nosotros nacimos de nuevo para salvación, fue por la palabra. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, haciendo continuación de algún modo a lo que enseñamos anoche, sino de incorruptible. ¿Y cómo se dio ese nuevo nacimiento? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que
No obedecer a la palabra trae serias consecuencias. La Biblia dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo fuimos convencidos para nacer del agua y del Espíritu? Escuchando la palabra. Porque a través de ella es que estamos en ese proceso de regeneración y por la misma palabra hemos renacido para la gloria de Dios. Digamos gloria a Dios. San Juan 14:15 también dice algo interesante, porque es que la doctrina, la sana doctrina, nos ayuda en el camino de la obediencia. Porque muchas veces oímos y entendemos y creemos, pero lo más duro es obedecer. Es ahí donde más de uno dice, ay hermano, ay pastor. Uno le dice a la gente, ¿y por qué te detienes? ¿Por qué no te bautizas? Y empiezan a abrir los ojos como si uno le fuera a echar gotas. Sencillamente necesita seguir oyendo palabra para ser persuadido por la palabra de Dios, que nos ayuda en el camino de la obediencia. El Señor mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por eso que la fe se refleja de forma completa en nuestras vidas, en cómo vivimos, en cómo obedecemos a Dios. Ese es el mejor testimonio de alguien. No son las palabras, es su vida propia. El mejor sermón de cualquier creyente es su propia vida que le da testimonio al mundo. Digamos gloria a Dios. Pero también hay un consejo interesante en 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Venga, ¿y usted por qué niega eso? Ah, porque la Biblia dice que no lo haga. ¿Y usted por qué eso sí lo aprobó? Porque la Biblia dice que eso sí hay que hacerlo. Amén. Entonces la doctrina nos muestra la forma correcta de obedecer. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. A nosotros jamás se nos puede olvidar que el Evangelio en esencia es directamente el poder de Dios para salvación. Amén. Ese poder que sigue sanando, ese poder que sigue salvando, ese poder que sigue dando resurrección, ese poder que sigue transformando, ese poder que sigue regenerando conciencias. No podemos perder de vista que vivir el Evangelio en esencia es experimentar el poder más glorioso que ha llegado a la tierra. Si alguien lo cree conmigo, dele un aplauso al Señor Jesucristo esta mañana. El Evangelio es el poder más extraordinario que hay en la tierra. Pero es importante que el que lo tiene esté convencido de qué es lo que tiene. Hay poder en el Señor, porque el peor pecado de un creyente es no creer que es portador de la noticia más impresionante que hay en el mundo. Yo siento algo grande hablando de estas cosas esta mañana. Oh santo, alabacita. Oh santo, hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos el mensaje más poderoso. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El Espíritu Santo que usted recibió es para que hagamos lo que también dice Mateo 10. Pero es necesario consagrarnos para ver esa gloria. Sanad leprosos, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y no se le haga extraño que estemos predicando estas palabras y luego el Señor quiera confirmar. Porque muchas veces no hemos predicado lo que estamos viviendo, pero sí lo que estamos creyendo. Lo digo porque en una ocasión quise hablar sobre la provisión divina y no tenía un quinto. Pero estaba predicando lo que creía y Dios después me suplió toda la necesidad. Bendito el Señor Jesús. La sana doctrina muestra de forma correcta cómo una persona puede ser salva. Amén. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a mirar Juan 8:24 para resaltar este principio. Dice: por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Y ese yo soy es un propósito directo de lo que él habló desde el Antiguo Testamento. Porque he aquí que yo mismo que hablo estaré presente. Así que el gran error por el que muchos no han podido de forma correcta llegar a la salvación es porque no han podido ver a ese Jesús como el mismo Padre eterno y Príncipe de paz. Y es por eso que está diciendo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo mismo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es el único y sabio Dios. Y ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, en diferentes tiempos. Y en esta dispensación nos ha hablado por el Hijo, a lo que hacemos referencia a la manifestación de Dios en carne. Amén. De lo cual dice que ese Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna de Romanos 9:5. Así que como tercer punto, la doctrina muestra correctamente cómo una persona puede ser salva. Primero, reconociendo que ese Jesús es el gran yo soy desde el Antiguo Testamento. Digamos gloria a Dios. Reconociendo el uso de las llaves que desarrolló Pedro cuando dio su primer sermón. Amén. Y todos atónitos y maravillados de que habían escuchado hablar en otras lenguas. Y algunos decían: ¿y no son galileos todos estos que hablan? Y habían partos, medos, elamitas, de todos los lugares. Para ese momento Jerusalén era capital del reino. Y entonces todos los que estaban escuchando, después de que Pedro les predica que ese Jesús es Señor y Cristo, le dicen a los 12: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí viene la forma correcta de alcanzar la salvación. Y gloria a Dios por lo que lo hemos determinado, pero lo seguimos anunciando porque hay muchos que lo necesitan. Y Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentirse es tomar la decisión. Convertirse es reflejar el fruto digno de esa decisión. Digamos gloria a Dios. Así que ¿cuántos nos arrepentimos? ¿Y cuántos nos convertimos? Y lo más bonito, seguimos en ese proceso de conversión. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Digamos gloria a Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y por qué en el nombre de Jesucristo? Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que el bautismo para perdón de pecados es en el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hoy hay una preocupación. Muchas personas se arrepintieron, se convirtieron y fueron bautizados en agua, pero como que no hubiese ese afán por ser llenos del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice: y sean llenos del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos están lejos, y cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y hoy hay uno que sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Démosle ese aplauso al autor de la unción, al que sigue bautizando con unción del Espíritu Santo. Y alguien aquí o a la distancia puede ser lleno de la gloria de Dios, entendiendo la forma correcta de cómo puede heredar la vida eterna. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesucristo. Verso 40, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué les decía? Sean salvos de esa perversa generación. ¿Cómo? Por el evangelio, en la puntualidad del nombre de Jesús y en la llenura del Espíritu Santo. Porque para poder ser santificados necesitamos la unción. Es el Espíritu Santo el que genera en nosotros la obra de ser regenerados. Digamos gloria a Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Difícil de negar lo que pasó ese día. 3,000 bautizados en el nombre de Jesús.
Porque en Jesús tenemos al Padre eterno y al Príncipe de paz anunciado que sería manifestado como hombre desde Isaías 9:6. Porque en Jesús tenemos la manifestación más gloriosa del Dios eterno, a lo cual se le reconoce como carne el Hijo, pero sigue siendo soberano y el dueño de todo el poder, sobre el cual está toda la plenitud de la deidad. De Colosenses 2, 9 y 10. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Y perseveraban en la doctrina. Hoy el que nos mueve a perseverar en la verdad de la palabra es la unción. Y es por eso tan importante que valoremos la presencia de Dios. Aleluya, bendito es su nombre. El Espíritu de verdad que muchos no han visto, no han podido recibir, pero nosotros le conocemos, porque mora en vosotros. A ellos les dice morará, pero ahora con nosotros mora. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Cuarto punto importante. La sana doctrina muestra correctamente cuál es la iglesia del Señor. Y voy a seguir leyendo Hechos 2, 42 al 47. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y en qué se centró la doctrina de los apóstoles? En Jesús. No miraron para ninguna otra parte. En el nombre de Jesús echaron fuera a los demonios. En el nombre de Jesús se bautizaba la gente. En el nombre de Jesús habían prodigios. En el nombre de Jesús se dan las señales. En el nombre de Jesús se nace de nuevo del agua y del Espíritu. Y en el nombre de Jesús seguimos predicando, porque aquí en pleno siglo XXI, en cualquier lugar de este mundo, hay oportunidad para salvación en el nombre de Jesús de Nazaret, porque esa es la doctrina de los apóstoles. Alabanzas al Rey de Gloria, alabanzas al nombre del Señor. Y en la comunión unos con otros, y aunque tengamos medidas y situaciones, hay una comunión que nos caracteriza como iglesia, y es el amor los unos a los otros. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Y en el partimiento del pan, que eso tiene que ver no solo con la obra social, sino con la solemnidad de la celebración de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Aleluya. Y en las oraciones. De pronto no podemos hacer las alboradas como antes, que nos amontonábamos aquí, pero desde casa nuestro programa de alborada. Desde casa el programa de ayuno. Desde casa el programa de vigilia de oración. Amén. Gloria al Señor, porque la oración es fundamental para seguir creciendo en el propósito del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles estaban invocando a la autoridad de todo en Jesucristo. Aleluya. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque esta obra, el que hace que se desarrolle es directamente Dios. Pero Él, para hacer esa obra, ha dispuesto de un equipo de servidores. Y hay entonces cargos, y hay nombramientos, y hay responsabilidades. Y qué bueno cuando tenemos valor y cuidado de lo que Dios nos encomendó hacer. Amén. Porque tenemos en cuenta lo importante de estos principios. Gloria al Señor Jesús. Pero también tenemos aquí varios consejos interesantes allí en
Hechos de los Apóstoles 20:28 dice: por tanto mirad por vosotros mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es por eso que no dejaremos de hablar, no dejaremos de predicar, no dejaremos de proclamar, no dejaremos de decir que en el Señor Jesucristo está todo lo que usted y yo necesitamos. Y usaremos los medios que sean necesarios, pero la palabra de Dios no está presa. Y hoy, de muchas formas nos podemos edificar en la palabra. Romanos 16:16, saludadlos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo, porque eso habla de la comunión, de la unidad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y ahora con mayor razón tenemos que cuidarnos a veces en el saludo. Pero lo importante es, más allá de transmitir de pronto un estrechón de manos o un abrazo, que con una palabra, así sea desde la distancia, usted pueda transmitir su fervoroso deseo de bendición a su hermano, a su hermana, porque vivimos la comunión. Gloria al Señor Jesús. Tito 1:9 nos aconseja también de algo interesante. La sana doctrina nos ayuda a discipular debidamente a quienes llegan a nuestra iglesia después de años de haber estado en la esclavitud del ateísmo, de la religiosidad y de tantas otras formas de culturas que hay y tantas cosas que la gente sigue. Religiones en X formas y el pecado. Tito 1:9. Nosotros somos llamados a vivir como dice este texto. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Así que ni una jota ni una tilde de más. Lo que es, lo que fue dado, es lo que hay que enseñar. Porque esta es la palabra que transforma vidas. Y debemos ser retenedores de la palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Alce la mano el que ha encontrado contradictores allá afuera. ¿Y qué tenemos que hacer? No dice vaya y pelee con ellos, no. Convénzalos. Pero ¿cómo hago, hermanos, y no le gusta? Es que usted no es el que convence, es el Espíritu de Dios el que convence. Pero para ir a hablar necesitamos la unción del Santo aquí adentro. Y entonces, ya dando la palabra apropiada en la unción del Señor, ese que es duro como un pedernal, termina llorando y diciendo: necesito esa palabra, necesito ese mensaje, necesito ese evangelio, quiero vivir como ustedes viven. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Es importante ser retenedores de la palabra tal como ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y es el Señor el que convence. Gloria a Dios. Porque hay muchos contumaces, es decir, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tanto así que hoy hay una cantidad de mesianismos que buscan no inconversos, sino cristianos para judaizarlos. Porque desde allá también, según la Biblia, empezó el problema. Verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Pero ¿cómo le va a tapar usted la boca a otro? Literalmente no es cierto, aunque como que lo hicieron con muchos. Ya nos pusieron tapabocas y para poder no usarlo nos toca estar lejos. Hay poder en el Señor. Pero aunque quizá de algún modo se quisiera tapar la boca al anuncio del mensaje, es imposible. Porque la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Pueden levantarse muchas acechanzas y cosas, pero le tapamos la boca a otros que se oponen a la verdad. ¿Cómo? Con nuestra propia vida. Y que cuando se nos hace necesario hablar, esa palabra vaya llena de autoridad de Dios. Porque intentar con nuestras propias palabras es generar contienda. Pero hacer las cosas en la autoridad de Dios,
cuando alguien habla lleno de autoridad para silenciar a otro con el conocimiento del Señor, sencillamente en esa autoridad de Dios guardan silencio y aceptan el mensaje. Hay poder en el Señor Jesús. Pues es preciso tapar la boca a aquellos que trastornan con cosas, dice, cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Y a cuántas personas le han enseñado a poner su mirada en cualquier otra cosa, menos en la esencia del mensaje y en el propósito del nombre de Jesús? Así que hay que hacer la labor, pero como dice el Salmo, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Amén. Aunque uno puede ver en la Biblia casos de casos. Uno encuentra al apóstol Pablo cuando venía aquella adivina detrás diciendo quiénes eran ellos, que él de una vez se devolvió y reprendió en el nombre de Jesús el espíritu de adivinación. Claro, eso después le fue causa de persecución y problema, porque todos los de esa ciudad se amontonaron en contra de ellos. Porque no solamente iba hablando de la verdad de Jesús, sino que iba resaltando que lo que es hecho con las manos de los hombres no son dioses, y que un ídolo nada es. Y en esa zona, la ciudad entera de Tesalónica estaban entregados a la idolatría. Y era una terrible atadura, por eso la gente en ese lugar fue tan duro para que se convirtiera. Y como que vivimos en cierta manera una situación semejante en esta zona. Pero el Dios que respaldó al apóstol Pablo para que muchos en ese lugar se convirtieran, es el Dios que sigue confirmando la palabra en nuestras vidas para que mucha gente pueda entender y se pueda convertir al evangelio de Jesús. Démosle un aplauso al autor de las doctrinas. Hay poder en el nombre de Jesús. Es por eso que hoy hemos decidido hablar de las razones indispensables del estudio y la práctica de la sana doctrina. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. El verso 12 dice, uno de ellos, su propio profeta en esa época, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, ociosos, hablan, y sigue diciendo, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio en ellos es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y uno hoy encuentra mucho a quienes se apartaron de la verdad por seguir mandamientos de hombres. Es que mi pastor dijo, no es lo que su pastor dijo, es lo que la Biblia dice. Porque créame que uno se puede equivocar. Pero cuando ese creyente es maduro en la palabra, no come entero. Escudriña, discierne, examina, pregunta. Amén. Una de las cosas que a mí me llevó a enamorarme de las doctrinas fue el ser preguntón. Yo no comía entero. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué? Y como los niños pequeñitos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que me definían todos los por qué, quedaba satisfecho. Y eso es una herramienta elemental del que necesita madurez en Dios. Sáquele el por qué a todo. Claro, hay cosas que son tan complejas que las entenderemos más allá. Pero lo que tiene que ver con la revelación de la salvación, sí lo podemos recibir aquí. Porque el misterio de la piedad ya fue revelado. Y el Todopoderoso se ha manifestado y confirmó el testimonio de la ley, los profetas y los salmos. Cumplió todo el canon profético y desarrolló después de él el apostolado y el hacer discípulos en todas las naciones. Gloria al Señor Jesús. Así que no podemos ir ni con fábulas, ni con los judaísmos, ni con los mandamientos de los hombres que se apartaron de la verdad. Después dice en el verso 15, todas las cuales son puras para los puros, mas para los corruptos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Es por eso que la gente dice, no, pero es que toda persona piensa mal, pero el que ha sido renovado por la palabra de Dios piensa diferente, vive diferente y entiende que perseverando en la paz con todos y en la santidad alcanzaremos la salvación eterna.
Gloria al Señor. Porque no solamente decimos que alcanzaremos. Si estamos aquí es porque estamos convencidos del don de gracia que para salvación Dios ya nos entregó por el Evangelio. Pero también somos conscientes que aunque ya lo tenemos, debemos valorarlo y retenerlo. Por eso dice al principio del texto, ser retenedores de la palabra. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Hay muchos, verso 16, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero por eso decía hace un momento, su mejor sermón, mi mejor sermón será nuestra vida delante de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Y ya para ir cerrando, quiero mencionar aquí algo que Dios estableció a través de Judas, el hermano de Jacobo, capítulo 1, verso 21 en adelante. Y cuando Él venga, convencerá. Perdón, estoy leyendo Juan 16 y luego leemos Judas. Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y el Espíritu de verdad ya vino o no vino? Ya vino. Por eso dice, el Espíritu de verdad del cual el mundo no puede ver, porque no puede recibir, porque no lo ven, no lo conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En nosotros está, en el corazón por medio de la unción. Entonces ya vino. ¿Y qué dice? Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Muchos dicen seguir a Jesús, pero no lo reconocen como el epicentro total de la salvación. Y ahí hay un problema. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. De manera entonces que por eso es que decimos que somos más que vencedores, porque ya el Señor venció sobre él y nos otorgó la victoria. Dice que lo triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente, pues ha triunfado sobre ellos en la cruz. Porque es el único que, usando un elemento de muerte, confirmó la vida eterna para todo aquel que confiesa su nombre y que esperamos su venida. ¿Cuántos esperamos su venida? Gloria al Señor Jesús. Entonces, por eso también Judas 1:21, ahora sí lo leo, dice, conservaos en el amor. ¿Qué es que fulano no quiere seguir? ¿Por qué no quiere seguir? Porque se está enamorando de cosas que le hacen daño, cuando de verdad lo que debemos cultivar es enamorarnos del Dios que nos ha llamado. Cuando alguien siente que no quiere avanzar en la fe, es porque dejó de amar lo que verdaderamente hay que amar. Es por eso que la Biblia también dice, ay de aquel que perdió su primer amor. Perder el primer amor es pecado. Es por eso que después dice, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Porque aquí lo que nos estimula para avanzar firmes en Dios es estar enamorados de Dios, enamorados de la verdad. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos. Y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Así que todo lo define en la plenitud del Señor Jesús. Y aquí entonces hemos mirado los textos que muestran la forma de vida de discipular a quienes han llegado a la iglesia después de años de esclavitud en el ateísmo, la idolatría, la religiosidad, el pecado y el libertinaje. ¿Cómo se discipulan debidamente? Es un proceso. A veces uno quisiera que los resultados sean ya, pero no.
Primero nos ganamos a un amigo. Y cuando nos ganamos a ese amigo, nos vamos ganando a un discípulo. Pero cuando va pasando de discípulo, nos vamos ganando a un servidor para Dios, a un gran diácono. Y todos participamos en esa escuela. Gloria al Señor Jesús. Daniel 9:9 y Proverbio 16:6 habla también de esa forma correcta de discipular. Proverbio 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Amén. El que teme a Dios ama la palabra. El que teme a Dios valora el mandamiento. El que teme a Dios cuida de su testimonio. El que teme a Dios se preocupa por poder testificarle a alguien. El que teme a Dios valora el servicio. El que teme a Dios cuida una vida de santidad porque sabe que pronto vendrá la hora y el día del Señor a arrebatar su pueblo en gloria. Y es por eso que seguimos edificándonos en este buen sentir. Alabanzas al Señor. Pues con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Pero ¿cuál ha sido la actitud general de los hombres? Y con este texto cerramos en esta oportunidad. Daniel 9:9 al 10. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebeldizado. Porque el ser humano ha sido rebelde. ¿Cuántos reconocimos que fuimos en algún momento rebeldes para con Dios? Es cierto que me convertí joven, pero era terrible. Porque fui el que de alguna forma en ese momento más lágrimas sacó de mamá. Pero esa mujer supo llorar en la presencia de Dios. Y supo entregar a ese jovencito en las manos de Dios. Y aunque con todos no es lo mismo el proceso, vale la pena seguir derramando lágrimas en la presencia de Dios por aquellos que de entre nuestra familia se están perdiendo y que a veces uno quisiera, Señor, ven ya por tu pueblo, pero uno se acuerda de los de uno que se están perdiendo y uno dice, Señor, ten misericordia. Y ayúdanos a darles palabra y buen testimonio para que alcancen a llegar al conocimiento que produce vida y salvación. Porque del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él el ser humano siempre hemos sido rebeldes, pero tomamos una decisión. Compungir el corazón, no ser más rebeldes, sino obedientes. Y pocos son los que han tomado esa decisión, porque si fueran muchos, de seguro que las redes estarían llenas y muy seguramente también estos lugares de culto estarían con más personas. Alabanzas al Señor. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ese fue el mensaje del Antiguo Testamento, el reconocimiento que hace Daniel. Pero hoy podemos decir que entre tantos millones hay un remanente hermoso que se sigue construyendo, que se sigue edificando, que seguimos aprendiendo, porque la palabra de Dios sigue tocando las fibras de nuestra alma. La palabra de Dios sigue educando nuestra intelectualidad y la palabra de Dios nos capacita para tomar decisiones y transformar nuestra voluntad. Y es así como hemos llegado a esta primera parte de conclusión para decir por qué es tan indispensable el estudio y la práctica de la sana doctrina. Sin estos elementos, ¿quién se podría salvar? Sin estos elementos no hay salvación. Es elemental todo lo que citamos hoy, tenerlo presente y vivirlo. Pero no solo vivirlo, enseñárselo a alguien más para que alcancemos juntos esta salvación tan gloriosa que el Señor nos ofrece. Vamos a estar en pie y vamos a orar dando gracias a Dios por la palabra. Y que el Señor bendiga todo lo que nos resta por hacer mientras estemos aquí. Amén. Porque algunos dicen, no he podido hacer muchas cosas. Pero si usted se enfoca en el Señor, Él nos dará la victoria para hacer más de lo que pensábamos que podríamos llegar a hacer. Amén. Así que vamos a decirle al Señor que
sea Él en nosotros, confirmando estas palabras para llegarle a muchos. Porque queremos que los nuestros también se salven. ¿Cuántos tenemos familia que todavía cuestiona por qué hablan así? ¿Y por qué gritan tanto? ¿Y por qué se reúnen y cantan y hacen tanto ruido a veces porque hay avivamiento y a veces se genera ruido? Y muchos no entienden, pero es Dios el que da la sabiduría y la revelación para poder entender su llamado. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y vamos a decirle al Señor que sea revelando estos propósitos en muchos más. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este espacio de escuela bíblica en que hemos podido compartir esta enseñanza. Hemos podido, Señor, entender estas razones tan importantes para vivir en tu palabra. Pues no obedecer trae serias consecuencias, nada más y nada menos que el juicio eterno. Pero obedecer nos da el privilegio de gozar de la salvación eterna. Oh Dios maravilloso, santo, ayúdanos para poder discipular y orientar de forma correcta a aquellos que han estado durante años sirviendo a cualquier otra cantidad de cosas. Señor, danos sabiduría para que viviendo la doctrina no incluyamos en nuestra fe y prácticas cosas que no están basadas como tú lo has querido. Permítenos ser celosos en el buen sentido del propósito de tu palabra en nuestra vida práctica. Algún agradecido que le dé un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad. Y cantemos para despedirnos que escondida está nuestra vida en las manos del Señor. Hay alabanzas a Cristo, hay alabanzas al Rey. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Cántelo. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Desde que vine a Él siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado, siempre ha estado a mi lado. Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él. Desde que vine a Él siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado, siempre ha estado a mi lado. Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él. Gracias, Señor, porque hoy podemos cantar y podemos gritar que somos de tu propiedad. Y que vivir la doctrina es un reto, pero es el mayor deleite. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Desde que vine a Él siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado, siempre ha estado a mi lado. Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él. Desde que vine a Él siempre
siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado, siempre ha estado a mi lado. Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él. Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él. Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él. Démosle un aplauso al Señor Jesús y así clausuramos esta escuela dominical en alabanza y adoración a su santo y bendito nombre. Amén y amén.